Cálido saludo a todos, muy buenos días. Esperamos que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a este encuentro de Micromúa de la estrategia Enseño porque quiero. Les cuento que Micromúa es una apuesta de apropiación social de conocimiento sobre temas relacionados con microbiología. Es una apuesta liderada por el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia y la Escuela de Microbiología, quienes se unieron a la estrategia Enseño porque quiero, una estrategia de educación virtual. Y en este primer semestre del 2021 se está realizando el ciclo Un Museo de Microorganismos Visitantes de Colecciones y hoy nos encontramos en el último encuentro de este ciclo. Así que les damos la bienvenida, les agradecemos mucho por estar acá hoy con nosotros y pues les contamos la temática de hoy. Se trata de los microorganismos después de la muerte. Vamos a tener tres invitados muy especiales, así que vamos a ceder la palabra en este caso a Hernán, quien es curador de la colección de antropología del Museo Universitario y nos va a hacer el contexto de esta charla y también nos va a presentar a las dos invitadas que lo van a acompañar. Hernán, bienvenido, muchas gracias, te cedo la palabra. Marisol, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. También un saludo muy especial a nuestras invitadas, a la profesora Viviana Cadena y a María Camila, precisamente por aceptar la invitación de compartir estos espacios con ustedes. Pues realmente es un placer para nosotros poderles contar un poco del trabajo que hacemos, digamos, desde la parte de la investigación y la curaduría. Para el Museo de la Universidad de Antioquia también es muy importante que realmente todos estos temas se den a conocer. Y igualmente agradecerle a todas las personas que se inscribieron precisamente en el día de hoy para conocer el tema que les hemos preparado. Digamos que hoy vamos en esta sesión a trabajar el tema de los microorganismos después de la muerte, ¿cierto? Y nos vamos a enfocar puntualmente en el tema de las colecciones patrimoniales. Como ese tema de las colecciones patrimoniales es algo muy, digamos, muy amplio, pues realmente nos vamos a enfocar en dos tipos de colecciones, en las colecciones arqueológicas y las colecciones etnográficas. Pero para poder entender un poco, digamos, de qué se trata, digamos, todo esto, pues realmente voy a hacer una pequeña, digamos, presentación que cobija el tema de las colecciones arqueológicas y colecciones etnográficas para que todos nuestros públicos sepan un poco de qué vamos, digamos, a tratar. Bien, entonces es un tema bien enriquecedor, pero entonces antes de proceder con mi presentación, pues realmente, por supuesto, vamos a hacer entonces, digamos, la presentación de las personas que vamos a estar aquí acompañándolos durante unos minutos. Mi nombre es Hernán Pimienta, soy antropólogo de la Universidad de Antioquia y pues realmente me dedico al tema de la curaduría y desde hace unos años vengo, digamos, coordinando el área de la colección de antropología. Soy el responsable, digamos, de los bienes patrimonio nacional y cultural de la nación en el Museo de la Universidad de Antioquia y en unos minutos entraremos pues como a hablar y a dialogar sobre el tema. Todas las inquietudes bienvenidas. Como invitadas para esos temas tan pertinentes, entonces tenemos a la profesora Viviana Cadena Duarte. Ella es investigadora postdoctoral de la Universidad Nacional, vinculada al proyecto de poblamiento y condiciones de vida prehispánica del noroccidente de Sudamérica, liderado por el profesor José Vicente Rodríguez. Llegó a la antropología física, habiéndose formado como médica e inició sus estudios de maestría en antropología en la línea de arqueología en la Universidad de los Andes y continuó en esa misma línea su doctorado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia hace algunos años. Ha sido docente de varias universidades del país, entre ellas la Universidad de Antioquia. Tenemos también, entonces, como invitada a María Camila Patiño Ramírez, microbióloga industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional. Obtuvo además el título de Magíster de Diagnóstico del Estado de Conservación del Patrimonio Histórico de la Universidad de Pablo de Olavide en Sevilla, España. Especialista en docencia universitaria. Trabaja en las líneas de cuidado y manejo de colecciones, procesos de biodeterioro de materiales y conservación preventiva mediante la integración de análisis científicos para la toma de decisiones. Actualmente es docente bióloga aplicada de la conservación del patrimonio en la Universidad Militar
Nueva Granada. Entonces a ellas también pues le damos la bienvenida y muchísimas gracias, profesoras, por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes. Muy bien, listo, entonces vamos a proceder con el tema. Por favor, vamos a la diapositiva siguiente y les voy a contar un poco, digamos, sobre lo que les tenemos preparado. El Museo Universitario es una dependencia adscrita a la Vicerrectoría de Extensión. Ya tenemos una trayectoria cercana a los 80 años en manejo de colecciones patrimoniales. Este espacio conserva una gran diversidad de nuestro patrimonio, tanto institucional como el patrimonio cultural de la nación, representado en 4 áreas principales, que es el tema de la antropología, la historia, las ciencias naturales y las artes visuales. Bien, en el caso puntual de la colección de antropología, nosotros conservamos uno de las, digamos, de los bienes más importantes que realmente no necesitan declaratoria, sino que realmente por su naturaleza misma ya son bienes que en sí mismos son patrimonio nacional de nuestro país. Bien, entonces, ¿a qué nos referimos? A las colecciones arqueológicas. Como hoy vamos a hablar tanto de colecciones arqueológicas y colecciones etnográficas, es muy importante precisar estas colecciones en el tiempo y en sus características. Las colecciones arqueológicas son aquellas que realmente corresponden a momentos históricos del pasado, producto de haber sido objetos elaborados por el ser humano. Bien, en la colección de antropología nosotros ya conservamos aproximadamente unas 35.000 piezas o bienes que son patrimonio de la nación. En su mayoría, más del 90%, corresponden a piezas que fueron elaboradas antes del siglo XVI, es decir, antes de la llegada de los españoles a nuestro continente. De la gran variedad de piezas que nosotros tenemos, sobresale la cerámica, como la alcarraza que, pues digamos, estamos viendo en esta pantalla. Es un objeto elaborado a partir de barro cocido y como ella, digamos, hay otro tipo de piezas. En su mayoría, pues digamos, todas estas piezas provienen por diferentes medios, por investigación arqueológica, por hallazgos fortuitos, bien, o también, digamos, por el tema de, lamentablemente, de la huaquería, que no son acciones que realmente son legales y aprobadas precisamente en nuestro país. Pero aparte de la cerámica, pues realmente vamos a tener otro tipo de objetos que son bien interesantes, los artefactos líticos, que son los objetos elaborados en piedra, utilizados precisamente para usos domésticos. Pero adicional a eso vamos a encontrar otro tipo de elementos bien interesantes como son los textiles, los materiales elaborados inclusive hasta en madera, en concha y por supuesto los restos óseos de las personas que realmente fabricaron o elaboraron todos estos objetos unos años atrás. Bien, entonces es una colección bien importante, es muy completa. Al día de hoy tenemos piezas que proceden de todos los departamentos del territorio colombiano. Estamos hablando de 32 departamentos y de casi todos los municipios que tiene el departamento de Antioquia, que son 125. Bien, el museo ya viene, digamos, con esta colección, digamos, enriqueciendo esta colección desde hace aproximadamente unos 80 años y al día de hoy, digamos que tiene una de las colecciones más completas a nivel, digamos, nacional. Por supuesto que hay otros museos bien interesantes y bien importantes, como es el caso de los museos en Bogotá, los museos en Cali, etcétera, y otras ciudades. Bien, tenemos piezas de aproximadamente, inclusive de hasta hace 10.000 años, que nos hablan un poco sobre el poblamiento, digamos, de no solamente en Colombia, sino de los poblamientos más tempranos que se dan en nuestro continente. Estos objetos son bien especiales y desde el trabajo y el oficio que me toca, digamos, o que me corresponde precisamente al tener este tipo de colecciones a cargo, pues realmente es el tema de la curaduría, es la preservación y la conservación de estos objetos. Muchos de ellos sufren precisamente por el paso del tiempo. Como Colombia es tan diversa en sus territorios como también, digamos, a nivel cultural, pues realmente muchos de estos objetos sufren precisamente por cierto tipo de condiciones, por las condiciones de humedad, por las condiciones como fueron dispuestos, por el entorno, por las lluvias, por, digamos, el calor, etcétera, por las condiciones ambientales y físicas con las que realmente, digamos, tienen estos objetos. Entonces es bien interesante y de hecho es una responsabilidad bastante grande precisamente
pretendiendo que estos objetos puedan permanecer durante más generaciones para que las personas puedan tener una aproximación y un acercamiento a la historia de nuestro pasado en Colombia. Así como tenemos piezas entonces arqueológicas que hablan de los primeros pobladores, digamos, de nuestro continente, pues también tenemos objetos bien importantes y bien interesantes que hablan de las comunidades actuales, y es a las colecciones etnográficas a las que me refiero. Aquí tenemos entonces, digamos, una muestra de tres objetos que son bien delicados. Estos objetos realmente fueron entregados a la Universidad de Antioquia a través de comisiones administrativas donde algunos docentes del Departamento de Antropología de nuestra universidad tuvieran la posibilidad de ir, digamos, a ciertos resguardos, a ciertos lugares donde se encontraban estas comunidades, y voluntariamente las comunidades entregaron estos objetos precisamente para que la universidad fuera custodia o tenedora de estos bienes que hoy en día se consideran bienes de interés cultural. Bien, estos objetos que tenemos acá tienen procedencia de la Amazonía colombiana y pues realmente son bien significativos. No son objetos de uso comercial, es decir, eso es importante aclararlo. Estos objetos en principio fueron hechos precisamente para ser usados, digamos, en algunos rituales o inclusive también en su vida diaria o en sus actividades cotidianas. Entonces tenemos un collar, tenemos, digamos, algunos adornos o tocados elaborados con plumas de guacamaya, picos y loros, y tenemos a la vez también una corona de plumas, muy asociada, digamos, con el tema de las ritualidades. Estas colecciones son bien especiales. Las piezas que están viendo ustedes en las fotografías, muchas de las piezas fueron colectadas, digamos, en la década de los 40 y la década de los 50, lo que quiere decir que han tenido, fuera de su uso, han tenido un buen proceso de curaduría, en términos de que hoy, en el siglo XXI, en el año 2021, pues realmente tenemos la posibilidad precisamente de tenerlas y contemplarlas, y lo que buscamos a través de la implementación de procesos de conservación es que estos objetos se puedan preservar en el tiempo para que las futuras generaciones tengan la posibilidad de tener conocimientos muy puntuales precisamente sobre cuáles eran los objetos que se hacían o hacen las comunidades indígenas hoy en nuestro territorio. Es muy probable, por las condiciones cambiantes, las condiciones sociales, que muchos de los objetos que hacen o fabrican hoy nuestras comunidades, digamos, en el territorio colombiano, es muy probable que muchos de estos objetos se dejen de elaborar con el paso del tiempo, precisamente del intercambio cultural y pues realmente adaptaciones que se hagan, digamos, a los sistemas sociales. Bien, sin embargo, por ahora nos damos el gusto de poderlos tener. Bien, vamos entonces a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos otro ejemplo de piezas etnográficas. Entonces teníamos anteriormente algunos objetos asociados con la vida, digamos, ritual de las comunidades, pero aquí también tenemos, digamos, otro tipo de objetos, también se vinculan un poco con el tema de lo ritual, que tenemos una maraca, pues realmente que está acompañada de algunas plumas. Todos estos objetos son susceptibles, digamos, son susceptibles de deterioro por el tiempo y las condiciones. Si no se tienen las condiciones adecuadas, pues realmente estos objetos fácilmente pueden, digamos, deteriorarse y posteriormente, digamos, pueden desaparecer, lo que implica que las instituciones museísticas, las casas de la cultura, los museos o las universidades que tienen, digamos, dentro de sus espacios de estudio este tipo de objetos, pues realmente tengan que darle de baja, es decir, descartarlos, precisamente porque por su deterioro, pues ya no pueden cumplir, primero, con una función de exhibición, y lo segundo, pues realmente no van a poder ser estudiados precisamente para adelantar proyectos de investigación. Aquí tenemos entonces la caparazón de una tortuga, tenemos un instrumento como el maguaré, que es un instrumento elaborado en madera, un objeto de percusión de la Amazonía colombiana, y por supuesto una maraca. Ese es, digamos, parte de los elementos que tenemos dentro de todo ese universo. Hoy, aparte de las 35.000 piezas arqueológicas que tiene la Universidad de Antioquia en custodia, pues tenemos aproximadamente unas 10.000 piezas de etnografía indígena, ¿bien? De nuestras comunidades, desde la Amazonía hasta la Guajira.
Pero adicional a eso, también tenemos unas colecciones bien interesantes que son las colecciones afrodescendientes de las comunidades negras, tanto del Pacífico como de la costa Caribe colombiana, y pues realmente eso en cierta medida se convierte en, digamos, en muestras muy representativas de nuestra diversidad cultural, que es por lo que nos caracterizamos, digamos, aquí en nuestro país. Vamos a la siguiente, por favor. Los objetos que llegan al museo pues pueden digamos, llegar, digamos, de múltiples contextos. Contextos de vivienda, donde, digamos, algunos objetos fueron elaborados para su uso doméstico, para el servicio, etcétera, pero en la mayoría de los objetos arqueológicos que no solamente reposan en la Universidad de Antioquia, sino en otros museos, en otras colecciones, etcétera, en su mayoría provienen de contextos funerarios. Aquí en la fotografía que logramos ver hacia el lado derecho, pues encontramos, digamos, in situ, es decir, en el contexto, vemos urnas funerarias que fueron excavadas en el municipio de Puerto Boyacá a través de un proyecto que se realizó con empresas públicas de Medellín, y la mayoría de los objetos que entonces tenemos dentro de nuestras colecciones provienen de contextos funerarios. Es por eso que gran parte de estos objetos se conservan muy bien, porque fueron colocados con la mejor disposición y precisamente para que permanecieran en el tiempo o perduraran en el tiempo. Las urnas que vemos allí, bueno, no todas son urnas, algunas hacen parte de ajuares, enseguida explico eso. Una de las dos grandes, digamos, fueron contenedores de restos óseos, es decir, al interior se depositaron, digamos, algunos individuos que posteriormente fueron incinerados o parcialmente cremados para que en estas vasijas de barro pudiera caber una persona. Las personas que se encontraron allí oscilaban más o menos entre los 2, 3 años, pero los adultos ya estaban aproximadamente entre los 40 y 50 años de edad, que es más o menos, digamos, la edad que se puede manejar para los tiempos prehispánicos de un periodo tardío. Es decir, ¿qué es un periodo tardío? Es decir, estas piezas que estamos viendo en las imágenes corresponden, digamos, al siglo más o menos el año 1200 aproximadamente después de Cristo. Quiere decir que ya tienen más de 800 años de haber sido elaborados, inclusive tenemos piezas con mayor antigüedad, pero que se pueden preservar producto de ¿qué? De unas condiciones que favorecieron la preservación de los objetos, pero adicional a eso, frente a procesos o planes de manejo de conservación que aplicamos en las instituciones para que las piezas se puedan, digamos, ver de esta manera. A pesar, digamos, de los años y de esas condiciones, pues vemos que inclusive las piezas presentan algunas manchas, unas manchas en la superficie, producto de que algunos microorganismos pues estuvieron allí alojados y que posteriormente con el tiempo de los años pues ya quedaron inactivos, pero dejaron su huella dentro de la cerámica. Y también vemos pues que los restos todavía se encuentran ya completamente, digamos, un poco deteriorados. Unas vasijas más pequeñas que se encuentran acompañando estas urnas, pues corresponden a las ofrendas funerarias, porque se acostumbraba a que los difuntos pues realmente estuvieran rodeados de algunos otros elementos que posiblemente, digamos, en la concepción social de estos pueblos, se considera que estos objetos van a acompañar a los difuntos, digamos, en otro momento. En total, para este contexto arqueológico se recuperaron 140 objetos de cerámica y 46 de ellos correspondían a urnas funerarias. Bien, entonces uno de los objetivos principales de nosotros es la recuperación de estos materiales para un posterior estudio y análisis en laboratorio, pero también, digamos, en aras de buscar una conservación precisamente para la exhibición y la divulgación de nuestro patrimonio. Dentro de, aparte de los objetos cerámicos, pues realmente tenemos piezas especiales, no muchas, porque realmente no es un tema que aborde, perdón, no son piezas que con frecuencia aparezcan en el registro arqueológico, en las excavaciones arqueológicas, pero estamos hablando, digamos, de las momias. Aquí vemos un infante que procede del municipio de Duitama, Boyacá,
es un niño aproximadamente de unos 2 años, está, digamos, en un fardo funerario, ¿bien? Son piezas bien difíciles de conservar, precisamente porque algunas de ellas, como en el caso de este niño, aún conserva un telar que lo cubre dentro de, digamos, del fardo, y son piezas bien delicadas porque su principal elemento como soporte de fabricación, pues realmente del fardo y del textil, es la fibra vegetal. Entonces es muy susceptible de que en el tiempo, por condiciones de humedad, puedan, digamos, aparecer ciertos microorganismos que, digamos, más adelante los vamos a poder, digamos, socializar con las dos invitadas que trajimos para este tema tan interesante. Aquí también vemos entonces el sistema de modular que realmente permite la conservación y preservación, digamos, de estas piezas en el tiempo. A veces me refiero al tema de las momias como piezas o obras porque realmente en los manuales de los museos se consideran piezas y obras, pero de todas maneras, por un código de ética, pues realmente sabemos que corresponden a restos de personas como nosotros, que realmente pues también merecen todo el respeto. Entonces, si en algún momento, pues como la palabra genera incomodidad, pido completamente excusas, pero en los manuales de los museos, pues realmente estas piezas se consideran obras o también piezas, pues como lo acabo de mencionar. Entonces, son piezas bien complicadas, pues, precisamente para mantener, pero que realmente son muy aportantes para entender los modos de vida y el tema de la parte religiosa mística que tienen las comunidades o tuvieron las comunidades tiempo atrás. Bueno, aquí vemos algunos análisis que se le hicieron, digamos, a esta momia en particular. Bien, está en una posición fetal, donde las piernas están flexionadas hacia el pecho. Esta procede de Chiscas, probablemente procede de Chiscas, Boyacá. Es una pieza que llegó en el año de 1949 y se conserva muy bien. Sin embargo, cada año constantemente se hacen algunos análisis y también, digamos, algunas revisiones del estado en el que está, pues, digamos, la momia, el cuerpo, porque realmente aún conserva lo que es la piel. Estas momias, pues, realmente proceden del altiplano cundiboyacense. No se realizaron o no se ejecutaron momificaciones artificiales en todo el país, solamente para algunos, digamos, lugares en especial. Esta momia es, digamos, de origen muisca, pues es decir, atribuida a la cultura muisca de un periodo tardío aproximadamente después del año 1000 después de Cristo, es decir, un poco antes de la llegada de los españoles. Otras instituciones también tienen un par de momias, algunas momias. Esta en particular entonces tiene un proceso de momificación artificial, lo que quiere decir que intervino la acción o la capacidad humana precisamente para la conservación y la preservación de estos restos. Bien, no fue una momia de origen natural o no es una momia de origen natural en donde unas condiciones ambientales permitieron que realmente se conservaran el individuo tal cual lo vemos. Bien, esas condiciones ambientales, pues realmente es importante mencionarlas acá, se necesita de mucho calor o mucho frío precisamente y con unas condiciones climáticas estables para que los cuerpos se puedan preservar. Bien, pero en este caso, este no fue el caso, este caso fue precisamente un tema de trabajo intencional en donde se buscaba que los restos, perdón, o digamos el cadáver, fuera sometido al calor para deshidratarlo y posteriormente evitar que la acumulación de aguas o líquidos con el tiempo generaran pues digamos, los deterioros normales que sufren, digamos, los restos. Es muy importante mencionar que muchos de los contextos funerarios que son excavados o intervenidos por arqueólogos o lamentablemente huaqueros, que hay que mencionarlo, que realmente no es un oficio aceptado, pues digamos, a nivel nacional, y además por el tema de la legislación y la conservación del patrimonio, muchas veces en los contextos funerarios aparecen restos óseos o restos, digamos, de los cadáveres parcialmente completos o lamentablemente se encuentra una huella que indicaba que allí aparecía una persona, pero por la cantidad de años y por las condiciones del mismo sitio, pues no permitió que los restos se conservaran, cosa que sí sucedió o que sí sucede precisamente con otros objetos como es la cerámica, los artefactos elaborados en piedra, los metales, etcétera. Entonces, porque tienen, digamos, propiedades más resistentes para soportar las adversidades del tiempo. Este es un ejemplo. A veces tenemos la concepción de que
los objetos que llegan a los museos son objetos recién elaborados, en su mejor estado de conservación, pero no ocurre eso. Es decir, muchos de los objetos llegan fragmentados, llegan con muchos problemas. Aquí vemos en las imágenes un proceso de conservación preventiva, no restauración, sino conservación preventiva de un fragmento de un telar o de un fragmento de un textil, ¿bien? Está completamente doblado, tiene que pasar por unos procesos de hidratación, ¿bien? Con, digamos, algunos elementos especiales y posteriormente, hasta llegar a la última diapositiva, que es el soporte que lo va a tener para almacenar en las áreas de reserva, pero que también a partir de ese soporte donde está, digamos, instalado el fragmento del textil, va a terminar en la sala de exposición. En el museo tenemos piezas completas, tenemos textiles completos, mochilas, digamos, una de las momias fue encontrada con 3 mochilas completas, pero realmente no quería o no tenía la intención de mostrarla acá, porque la idea es que ustedes comprendan un poco de que los objetos arqueológicos muchas veces se encuentran en pequeños fragmentos, en pequeñas proporciones, ¿cierto? Porque realmente son muchas de las cosas que inciden en el deterioro de los bienes arqueológicos. No voy a hablar de la primera, pues porque es un artefacto lítico elaborado en piedra, simplemente es un mal proceso de intervención el que se hizo ahí producto de la huaquería, pero en el de arriba, pues vemos que llegó, digamos, este objeto a la colección y que parecía simplemente como un tambor de lana, pero al hacer todo el proceso de retiro de, digamos, de huevitos de cucaracha que tenía también, digamos, material vegetal que se había, digamos, incorporado dentro de la lana, pues encontramos de que realmente era una red, pero no una red de pesca, sino una red precisamente para sujetar una vasija que posteriormente colgaban de los techos. Entonces fue muy bonito porque este es uno de los muchos ejemplos que nosotros tenemos precisamente sobre el tema de los procesos de conservación. Aparte de que tenemos toda esa cantidad de material arqueológico completo, pues realmente nosotros tenemos un espacio muy especial que se llama el Laboratorio de Colecciones de Referencia Arqueológica. Ese espacio fue creado, digamos, hace unos años atrás, en el año de 1997, precisamente con el apoyo del Departamento de Antropología, Museo Universitario y la ayuda de, bueno, no sé por qué se me escapó en este momento el nombre, pero tuvimos el apoyo de otras instituciones externas a la universidad y pues realmente permitió que se creara un laboratorio que al día de hoy recoge 248 investigaciones de arqueología preventiva y arqueología básica en nuestro departamento. De los 125 municipios que tenemos en el departamento, pues realmente tenemos aproximadamente unas 95, tenemos de procedencia de 95 municipios, es decir, casi de todo el departamento. De la cantidad de esas investigaciones, como resultado, tenemos 120.000 fragmentos. Todos son objeto de investigación, todos son objeto de estudio y todos son objeto de referencia como muestra representativa de lo que es nuestro patrimonio, no solamente aquí en el departamento, es un patrimonio completamente nacional. Entonces es muy importante aclarar eso, que no solamente los objetos en sí mismos por ser encontrados en un municipio o en alguna parte del departamento sean exclusividad de ese lugar. No, son un patrimonio nacional, lo que quiere decir que es un patrimonio de todos los colombianos. Bien, que es muy diferente cuando se habla de que es un patrimonio del Estado, ¿no? Una cosa es, digamos, la parte institucional, pero otra cosa es cuando hablamos de un patrimonio nacional que digamos, abarca, digamos, el tema de la nacionalidad colombiana, de todos los colombianos. Esta es, digamos, parte de la muestra de larga duración, ya no se habla en los museos de exposiciones permanentes, sino de larga duración. Es una exposición en la que hemos venido trabajando desde el año 2000, pero que se empezó a materializar en el año 2014, aproximadamente hace unos 7 años, y el objetivo es que gran parte de esas piezas o esos materiales que nosotros tenemos en custodia y que están almacenados precisamente en las áreas de reserva, pues realmente un porcentaje de esas piezas pues estén, digamos, al servicio y, digamos, dispuestas
para una exposición que permita a la comunidad acercarse. Entonces es muy importante, y ustedes, que veo que realmente son personas que se interesan precisamente por estos temas, tengan la posibilidad de acudir al Museo de la Universidad de Antioquia o a otro centro de institución cultural, independiente de si es de aquí del Valle de Aburrá, en otro lugar del país, para que realmente se aproximen y detallen, digamos, parte de nuestro pasado, que es bien interesante y es muy importante conservar precisamente para las próximas generaciones. Vamos a las tres últimas rápidamente, para que ellos tengan la posibilidad de ver imágenes de lo que hemos venido trabajando precisamente en el tema de la exhibición, y producto de todos los procesos de conservación y restauración que se han adelantado en nuestra institución, pues ha sido, digamos, importante para que el día de hoy estas muestras las podamos disfrutar. Bien, si no existen, digamos, en las instituciones procesos de planes de mejoramiento y planes de prevención, pues realmente sería difícil que hoy en día tuviéramos el gusto de poder estar disfrutando de todos estos objetos. Como bien lo decía ahora, muchos de estos objetos ya tienen más de 60 años de haber sido elaborados y al día de hoy los podemos estar contemplando. A través de estos montajes queremos entonces generar, digamos, una invitación para que nos apropiemos un poco más sobre nuestro patrimonio. Vamos entonces ya a darle paso a la profesora Viviana Cadena. Ella es especialista precisamente en el tema de la parte médica, pero adicional a eso, con conocimientos muy claros sobre arqueología, los procesos de recuperación precisamente de los contextos arqueológicos, y entraríamos ya más adelante a finalizar con la profesora María Camila. Profesora Viviana, bienvenida y muchísimas gracias por compartirnos en este espacio. Muchas gracias, Hernán, por la invitación. Justamente lo que quiero contarles acá es como la experiencia de lo que es la bioarqueología y lo que es el fascinante mundo de los muertos. Entonces, la bioarqueología estudia principalmente grupos humanos que ya no existen, que están extintos, que son del pasado. Y hay una definición muy sencilla que hace Jane Bystrom en el año 2006, que es el estudio de restos humanos en su contexto. Entonces, a nosotros nos interesa en bioarqueología no solamente los restos óseos como tal, sino también el lugar de donde provienen, para poder comprender y hacer una reconstrucción apropiada del pasado de estas poblaciones. Entonces, lo primero y lo visible son las tumbas en donde podemos encontrar los restos óseos. En Colombia tenemos una diversidad de contextos funerarios que son muy llamativos, muy interesantes. Tenemos, como vemos en la parte superior izquierda, unos túmulos de Dabeiba que en este momento están siendo excavados como parte de la intervención del proyecto de vías de Urabá, y de los cuales se han empezado a tener unos hallazgos muy interesantes. Tenemos unas tumbas también muy interesantes y llamativas en tierra adentro, en el Cauca, los hipogeos, que son bastante antiguos. Y tenemos otras tumbas por acá en el contexto antioqueño, que son las tumbas en Dolmen, que se han reportado en Cañas Gordas y en Mutatá, también aquí en el noroccidente de Colombia. Pasemos a la siguiente. Si bien necesitamos encontrar las tumbas, es necesario hacer la exploración para ver qué contienen. Y en ese proceso está el registro el registro de la información que encontramos, el hallazgo de los restos óseos y poder hacer un adecuado levantamiento de esta información es lo que nos va a permitir entender lo que estamos viendo en los restos óseos y lo que estamos analizando.
Entonces, es indispensable poder hacer una exploración adecuada, una excavación adecuada. Cuando entramos en esos contextos, empezamos a hacer la exposición de los esqueletos para ver la posición original, y en campo registramos todo esto, tanto la situación original del esqueleto, su ubicación, su relación con los puntos cardinales, la posición en la que se encuentra, los objetos que tiene asociados, y esto nos va dando una idea de cómo son las prácticas funerarias de esas poblaciones antiguas que estamos estudiando. Dentro del registro, no solamente está el soporte fotográfico de lo que estamos evidenciando en la exploración de las tumbas, sino que también se hace un registro de dibujo para poder plasmar de la mejor forma lo que logramos hacer con la exposición de los restos óseos. La mayor parte de la información debería poderse tomar en campo y con el cuerpo en el lugar en el que se encuentra originalmente, in situ. Y ahí podríamos obtener la mayor cantidad de información más relevante para el estudio. Sin embargo, es necesario hacer un trabajo con los materiales para poder estudiar más a fondo y poder hacer una observación más detenida sobre las huellas que se encuentran en los restos humanos y poder hablar de otros procesos que tienen que ver con la dinámica de las poblaciones, con su calidad de vida, sus condiciones de vida y salud, de pronto con las actividades que estaban realizando, que realizaron en vida. Y pues bien, es importante también tener como la posibilidad de analizar los restos óseos pues ya despejados y ya más en detalle, ya para poder evaluarlos más detenidamente y hacer la observación de todas esas cuestiones que les he mencionado. Sin embargo, cuando a veces se hace la exposición de los restos y se retiran los restos de su situación original, suelen fragmentarse, fracturarse, deteriorarse, erosionarse, y eso impide también pues, que se pueda recoger información. Entonces, digamos que el punto crítico es poder recoger la mayor cantidad de información para poder hacer una reconstrucción adecuada del pasado. Y eso no solamente hace que trabajemos en laboratorio, sino que también podamos estar en campo. Es como una de las situaciones ideales para el trabajo bioarqueológico, poder conocer los contextos en campo para poderlos manejar en laboratorio. Es tan trascendental ese conocimiento de los restos en campo, siguiente, que la misma organización de los restos, el conocimiento de los restos en campo nos permite organizar la forma en que vamos a analizar también en el laboratorio, entender la nomenclatura del material cuando llega al laboratorio, todos esos materiales que están ahí en el campo, que están ahí enterrados, que se exponen con el trabajo de los arqueólogos, son recopilados y se guardan y son almacenados con un rótulo específico para no perder la noción de su ubicación en el terreno y poderlos trabajar después en el laboratorio. Entonces, entender cómo están en su situación original en campo para poderlos trabajar en el laboratorio es fundamental para entender exactamente lo que estamos viendo, para saber si tenemos más de una persona que está ahí inhumada, o si tenemos la posibilidad de mezclas de restos óseos de una persona con otra persona que está un poco más arriba, y poder organizar adecuadamente la colección y poder analizar certeramente los individuos que estamos analizando. Siguiente imagen. Entonces necesitamos tener la noción clara de cómo están en su contexto original, cómo estaban in situ. Llegamos al laboratorio, empezamos a hacer
el tratamiento de los restos, a limpiarlos. Lo ideal es siempre limpiarlos en seco para poder conservar la mayor cantidad de información, no utilizar herramientas que nos puedan generar descamación de la superficie de los restos óseos, y para poder pues, hacer un adecuado proceso de curaduría, de conservación y de análisis. Una vez ya están limpios, ya tenemos organizadas las piezas del rompecabezas. Generalmente en bioarqueología nosotros trabajamos más fragmentos que esqueletos completos. Es como una constante, es la situación más habitual para nosotros. Y como en este caso, que es un cráneo maya de la región de Chiniquijá, del sur de México, del periodo clásico, es necesario hacer una curaduría y una restauración para poder hacer un análisis que me brinde un poco más de información. A veces hay recomendaciones de no intervenir, no hacer restauraciones para dejar los restos los más intactos posibles. Sin embargo, como en este caso que es una deformación del cráneo bastante importante, la restauración permite pues, generar otro tipo de informaciones que son relevantes para los análisis y para el reconocimiento de lo que estaban haciendo estas culturas en el pasado. Y ya hacemos los procesos de curaduría. Siguiente imagen, procuramos generar espacios de almacenamiento lo más apropiados posible. Hacemos la individualización, es decir, estimamos qué partes de los fragmentos o de los restos o de los huesos completos que encontramos en un contexto arqueológico son de un individuo y cuáles pueden ser de otros individuos que estén en el mismo espacio. Logramos separar y tratar de juntar las partes de una persona para poderlas analizar y poder recuperar la información que necesitamos y que nos va a permitir entender mejor cómo era que se estaban organizando esas poblaciones antiguas, qué estaban haciendo, cómo era su salud y todas esas cosas que logramos saber a través del análisis de los restos óseos. Siguiente diapositiva. ¿Qué podemos nosotros reconstruir a través del análisis de restos óseos? Podemos darnos una idea de cómo estaba compuesta la población que uno encuentra en un lugar específico, en un cementerio antiguo, si hay muchos jóvenes, si hay muchos viejos, si hay muchos niños, si hay muchos varones, si hay muchas mujeres. Podemos entender la distribución por sexo, por edad. Siguiente imagen. Podemos hacernos una idea a cuáles son las condiciones de salud de las personas. Y saber la edad en la que murieron las personas es importante porque nos está hablando de unas condiciones generales de vida, de la posibilidad de mantener y de sostener una población a lo largo del tiempo. Siguiente imagen. Podemos reconocer huellas óseas que están relacionadas con problemas nutricionales, con problemas de infecciones. Los microorganismos también dejan huella en los restos óseos a lo largo de la vida de los individuos. Quizá las patologías más famosas son la treponematosis y la tuberculosis, son ampliamente estudiadas y son visibles en los restos humanos. También podemos ver, como en la siguiente imagen, algunos elementos óseos que nos van a dar mucha información sobre la dieta de las poblaciones, sobre lo que podían comer estas poblaciones a través se puede estimar a través de los análisis dentales, no solamente de la presencia de patologías dentales como la caries, se puede analizar con el cálculo dental que está rodeando las piezas dentales, se puede reconstruir, se pueden ver microrestos vegetales y poder analizar fuentes de alimento.
La composición de los dientes genera una señal química que también nos puede hablar de la alimentación general de la población. La composición de la química de los dientes y de los huesos nos puede hablar de cambios de lugares de habitación a lo largo del tiempo, es decir, que una persona pudo haber nacido en un lugar y se pudo haber movido en su etapa adulta a otro lugar, y nos muestra pues el movimiento de la población. También algunas características de los dientes y también la información genética que contienen los dientes y los huesos nos pueden hablar de las relaciones de una población con otra población, si tienen parentesco, si están aisladas, si están apartadas, si no tuvieron intercambios de individuos que puedan darnos una pista sobre las relaciones entre poblaciones. Siguiente imagen. Y tenemos la posibilidad de reconocer las prácticas culturales como la deformación del cráneo, que es un proceso que se tiene que hacer desde la temprana infancia para que se pueda generar la deformación del cráneo. Siguiente. O algunas incrustaciones dentales que pues son muy reconocidas en las poblaciones de Mesoamérica, así como también, siguiente imagen, podemos ver la siguiente, violencia, lesiones violentas como la que vemos en este cráneo, que es un trauma contundente en la parte superior del cráneo. Entonces, el análisis que nosotros podemos hacer de los restos óseos nos puede brindar una información muy importante, nos puede ayudar a entender las dinámicas de las poblaciones que antes existieron en estos territorios. Podemos tener mucha posibilidad de obtener una información valiosa en la medida en que tengamos los restos óseos en buen estado. Y los problemas que tenemos generalmente se relacionan con la conservación de los restos óseos para poder generar, seguir analizando y realizando investigaciones futuras. Quizá de la calidad de la intervención que se haga en campo y de las características y las condiciones propias de los sitios donde se encuentran los restos óseos en los contextos funerarios, depende esa posibilidad de poderlos aprovechar. Y aquellos restos óseos que están más frágiles, pues van a tener un poco más de limitaciones para poder ser aprovechados, para poder ser analizados y para poder darnos pistas sobre esas poblaciones que están representadas en ellos. Todos los restos humanos que nosotros trabajamos los concebimos como personas que alguna vez existieron y por ende pues requieren el manejo respetuoso que requeriría cualquier ser humano en el mundo. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esos problemas que tenemos por la conservación y el estado de los restos óseos, tenemos que evaluar el potencial de información que puede albergar cada una de las piezas y los posibles análisis que se podrían hacer en el futuro en relación a estos materiales de acuerdo a su estado de conservación y de preservación. Acá en la parte izquierda vemos un esqueleto fetal que se logra, que no es tan frecuente encontrar hallazgos en contextos arqueológicos, pero es posible encontrarlo y esto se logra pues precisamente porque fue una buena estrategia de campo la que hicieron para recuperar los restos y el tratamiento que recibieron los restos posterior a la excavación pues han permitido que se conserven. Estos restos óseos fueron excavados más o menos en el año 95, ya tienen más de 20 años de ser excavados y están ahí
conservados, preservados, contienen la información, se pueden analizar y se pueden seguir trabajando. Los dientes son uno como los que vemos en la parte superior derecha, son elementos de análisis muy interesantes con mucha información que podemos trabajar, de los que podemos sacar muchos datos, que podemos analizar a nivel molecular y químico para hacer análisis genéticos, para hacer análisis químicos de isotopía. Y pues la idea es como lograr hacer una extracción de información lo suficientemente profunda que nos permita construir una idea más completa sobre lo que estaba pasando con las poblaciones antiguas. Pero tenemos casos como la foto que tenemos en la parte central, que es una tibia, y en la parte inferior izquierda, que es un cráneo con erosión, que están alterados, que están erosionados, que están deteriorados, y ese deterioro hace que sean más sensibles y más proclives a ser contaminados en cierta forma por microorganismos y a deteriorarse más por esos microorganismos que los pueden afectar. Generalmente tenemos la colonización por hongos. Siguiente diapositiva. Entonces tenemos varias posibilidades para que los restos óseos puedan tener microorganismos después de la muerte. Una es que que vengan con la contaminación desde el campo, y esto puede suceder por la misma dinámica que tiene el suelo. En el suelo encontramos gran cantidad de microorganismos pues, que pueden hacer colonias en donde están los restos óseos y pues están ahí adheridos a los restos óseos y pueden estar haciendo parte de todos los procesos que hacen que la degradación de la materia orgánica interfiera con los restos óseos y con su estado de conservación. Estos restos son parte de los restos que se han ido encontrando en los túmulos de Abeiba aquí en Antioquia, en el proyecto Mar II, y tienen una colonización muy específica y localizada en dos partes del esqueleto que están distantes y que están sugiriendo pues de pronto la presencia de un material orgánico específico que ha favorecido el crecimiento de esta colonia de hongos en esa parte y puede estar reportando algo relacionado con las prácticas funerarias, pero bueno, eso será algo que se estudiará más adelante. Y estos son restos óseos de la colección osteológica del Laboratorio de Antropología Biológica de la Universidad de Caldas, que estaban almacenados en cajas plásticas. Sin embargo, tenemos hay colonización por hongos tanto en el hueso de la pelvis que vemos a la izquierda como en el húmero que vemos a la derecha, que es como una de los problemas más habituales. Entonces, digamos que de las variables que nosotros debemos contemplar a la hora de pensar en almacenar restos óseos, se relacionan naturalmente con las variables ambientales como temperatura, humedad, iluminación y ventilación. Son como 4 variables básicas que van a estar determinando el tipo de microorganismos que van a empezar a proliferar dentro de una colección, y que el modo de almacenamiento pues también permita que el material tenga la menor probabilidad de ser alterado por el mismo proceso de almacenamiento. Generalmente este es el laboratorio de antropología física de posgrado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que alberga más de 2000 esqueletos dentro de su colección. Y pues el estándar de almacenamiento que se estimó para las condiciones que hay allá se relacionan pues con el almacenamiento en cajas de cartón. Y
Sin embargo, pues casi siempre los laboratorios de osteología suelen estar en lugares apartados y a veces un poquito más abajo del nivel habitual del suelo, suelen estar en los sótanos y pues generalmente tenemos esos problemas de inundaciones que afectan pues este tipo de almacenamientos, pero digamos que este almacenamiento en general para la Escuela Nacional de Antropología Histórica, de Antropología e Historia en el DF, en la Ciudad de México, ha sido muy exitoso, pues porque hay unas condiciones de clima seco que también favorecen que se puedan quedar como en estas condiciones. Y pues lo que habitualmente nosotros hacemos es tratar de individualizar, de dejar todas las partes del esqueleto rotuladas, separadas, para que no tengan la posibilidad de confundirse, y las podemos almacenar en contenedores en los que se impida su movimiento y se aumente su deterioro. Siguiente. ¿Por qué los restos óseos son una responsabilidad tanto para los que los trabajamos como para los que se arriesgan a mantenerlos dentro de a custodiarlos? Son una fuente de información que nos está hablando de poblaciones antiguas, de tradiciones de otros tiempos. Tienen información no solamente biológica, sino también información de los lugares donde fueron encontrados y de los comportamientos de esas poblaciones, y por eso no solamente deben estimarse como una fuente de información biológica, sino también una fuente de información cultural, y no consideramos, y es una posición que estamos empezando a proponer dentro del campo de la bioarqueología, es a entenderlos como un patrimonio biocultural que necesita ser monitoreado, conservado, cuidado, de tal suerte que sus características puedan mantenerse lo mejor que se pueda a lo largo del tiempo, porque siempre van a tener la posibilidad de generar información relevante para las investigaciones que se generen, no solamente en bioarqueología, sino también de procesos recientes que puedan estar relacionados con problemas de salud de la población, de los grupos humanos a gran escala, y quizá abordando estos restos óseos antiguos podemos encontrar algunas respuestas sobre lo que pueden ser las condiciones de vida y salud de las poblaciones contemporáneas. Y pues esa es como mi intervención. Le damos paso entonces a María Camila, que va a hablar ya de los microorganismos más en Profesora detalle. Viviana, muchísimas gracias precisamente por su presentación. Muchas preguntas quedaron aquí en el chat que las vamos a tratar de resolver al final, son muchas, entonces ahorita las vamos a compartir, y le damos paso entonces a María Camila y agradecerle precisamente por acompañarnos en este espacio. María Camila, adelante. Gracias, Hernán. Y bueno, yo creo que después de este recorrido tan interesante que nos has hecho tú por las colecciones del museo y la profesora Viviana con todo el trabajo en bioarqueología, vamos a dedicarle esta parte final de la charla a comprender un poco cuál es el papel de la microbiología en la conservación de este tipo de colecciones. Para quienes nos apasiona este tema de la microbiología, que seguramente somos muchos conectados aquí, pues empezamos por definir esta ciencia como la encargada del estudio y el análisis de los microorganismos, estos seres microscópicos que no podemos ver a simple vista, pero que nos acompañan, que conviven con nosotros, están en todo. Y aquí encontramos las bacterias, los hongos, las levaduras, las microalgas, los virus, que ya son muy conocidos para nosotros, y los parásitos. Siguiente, por favor.
Y la microbiología pues es una ciencia que es bien conocida en diferentes ámbitos. Seguramente hemos escuchado muchas cosas de la microbiología para producir alimentos, para producir algunas bebidas fermentadas, la microbiología del suelo, la microbiología en la salud, en la farmacia, en la producción de medicamentos, antibióticos, pero hay un campo que no es tan conocido y que es del que vamos a hablar hoy, es la microbiología en la conservación del patrimonio cultural. Y bueno, esta es una pregunta que yo me he encontrado con ellos y seguramente quienes trabajamos en esta área también nos la hemos encontrado, y es ¿qué hace una microbióloga en un museo? Tal vez no es muy clara la relación entre la microbiología y el patrimonio, y entonces vamos a tratar de responder esta pregunta en esta parte de la charla. Y antes de empezar a hablar directamente de la microbiología, de los microorganismos, pues es necesario que entendamos que esto está inmerso en un gran tema que son los agentes de deterioro. Estos agentes de deterioro que pueden causar daños a las colecciones, no solamente las que están en los museos, sino también las colecciones que podemos tener en nuestras casas, cosas de nuestras familias, cosas que nos gusten coleccionar, son susceptibles todos estos materiales a diferentes agentes que pueden causarles daño, por ejemplo, el fuego, el agua, la humedad, la luz, los robos, las catástrofes naturales, y aquí tenemos incluidos también, como vemos en la parte de abajo, las plagas, las llamadas plagas, donde están incluidos los microorganismos. Entonces, para responder a esa pregunta de qué puede hacer un microbiólogo o una microbióloga en un museo, pues podemos tener estas tres grandes líneas de trabajo. Primero, en estudiar la presencia de estos microorganismos en el ambiente de las colecciones, que como hablábamos con Hernán y con Viviana, pues es muy importante estar atentos a dónde estamos almacenando o dónde estamos exponiendo nuestras colecciones. Otra gran línea de trabajo es el estudio del deterioro que pueden causar estos microorganismos a los objetos o a los restos óseos, dependiendo de la colección con la que estemos trabajando. Y el tercer gran grupo, que es en el estudio del riesgo para la salud de las personas. En la primera parte, que es en comprender o estudiar la presencia de estos microorganismos en el ambiente de nuestras colecciones, tenemos a la mano algunas herramientas de una ciencia que se llama la aerobiología, en donde podemos hacer visible todo eso que se encuentra en el aire y que no podemos ver a simple vista, que es la presencia de estos hongos, bacterias, levaduras en el aire. Entonces aquí tenemos algunas imágenes de este tipo de estudios que se pueden hacer para recoger todos estos microorganismos que se encuentran en el aire, cultivarlos y ya en el laboratorio poder entender quiénes están allí y si son potencialmente peligrosos para nuestras colecciones o incluso para las personas que estamos en ese ambiente. En el tercer campo, que es en el estudio del riesgo para la salud de las personas, quise traer esta imagen de la famosa leyenda de la maldición de Tutankamón, que seguramente todos hemos escuchado sobre ella, en donde se decía que los arqueólogos que habían participado en esta expedición habían muerto por una maldición, por abrir la tumba del faraón. Sin embargo, después de algunos estudios se dieron cuenta que el causante de estas muertes había sido un hongo, Aspergillus, que pues causó enfermedad en ellos después de abrir pues, estas tumbas, después de haber estado tantos años cerradas y proliferando este microorganismo, pues fue el causante de la muerte de estas personas. Por eso es tan importante, tal vez hoy no lo vamos a profundizar mucho, pero sí que quienes trabajan con este tipo de materiales sean conscientes de todo este riesgo que pueden representar los microorganismos para la salud. Y bueno, y en el campo de estudiar los microorganismos y el daño o las alteraciones que pueden causar en los objetos, pues la respuesta aquí está entre el deterioro o la preservación, porque como vamos a ver más adelante, la presencia de estos microorganismos, el crecimiento sobre los materiales puede causar daños pues, que afectan esta, digamos, conservación de las características de los materiales que queremos preservar en el tiempo. Aquí en esta parte, pues gracias a todo el recorrido que nos ha hecho Hernán y Viviana, podemos entender cómo ese cambio de los objetos que están en un contexto, aquí vemos en el dibujito como en el sitio arqueológico, pasan a un museo. En este caso he tomado aquí la imagen del museo universitario,
para mostrar un poco cómo los agentes de deterioro pueden ser diferentes cuando estamos en el contexto a cuando llegan al museo. Tal vez en el contexto nos preocupamos más por el efecto de la lluvia, el efecto de los microorganismos que están en el suelo, pero al momento de llegar al museo, pues ya cambia un poco este ambiente y debemos empezar a preocuparnos por otros aspectos. Y bueno, y aquí es cuando ya vamos a empezar a hablar del biodeterioro, como esos cambios indeseados en las propiedades de los materiales debido a la acción de organismos vivos. Esta es la definición más general que encontramos de biodeterioro y vamos a tratar de ir como desenredándola un poquito para entender un poco cómo se dan estos procesos en las colecciones. Cuando hablamos de biodeterioro, hoy nos vamos a centrar más en el efecto de los microorganismos. Sin embargo, el término biodeterioro, digamos, cobija no solamente lo micro, sino también lo macro. Aquí en lo macro podemos encontrar el efecto de organismos como los roedores, las palomas, los insectos, las plantas, las algas. Y en el grupo de los microorganismos, pues ya conocemos los hongos filamentosos, levaduras, bacterias y microalgas, dependiendo del ambiente donde se estén almacenando o exponiendo las colecciones. Y en esta imagen vemos algunos de estos ejemplos, de estos efectos de los organismos vivos, que pues en realidad el material, los objetos del museo se convierten en un hábitat para estos organismos. Ellos tal vez no tienen la intención de dañar, de causar un daño y de destruir los objetos que para nosotros son patrimonio, sino que se aprovechan de estos lugares que pueden ofrecerles nutrientes o un soporte para crecer, para pues desarrollarse allí y pues simplemente vivir. Ese es el efecto que ellos tienen. Vemos entonces algunas imágenes a la derecha arriba, el efecto de las palomas que todos hemos visto, los insectos de la madera, por ejemplo, los musgos creciendo en la piedra o las algas, y los microorganismos en el papel. Bueno, y ya para entender cómo se da o cuáles son las condiciones necesarias para que se dé un proceso de biodeterioro en cualquier colección, en cualquier material, encontramos este triangulito que nos muestra estas condiciones necesarias para que se dé un proceso de biodeterioro. La presencia de organismos, en nuestro caso microorganismos, las condiciones ambientales que también la profesora Viviana nos mencionó, lo importantes que son, pues porque ellos como seres vivos necesitan ciertas condiciones para vivir, al igual que nosotros necesitamos cierta temperatura, cierta disponibilidad de agua, pasa lo mismo con estos microorganismos, y es que ellos necesitan agua para su metabolismo, cierta temperatura para que sus células funcionen correctamente. Y en esta punta del triángulo vemos la composición de los materiales. En otras palabras, es qué tantos nutrientes, qué tan nutritivo es el material donde ellos van a crecer. Entonces va a ser muy diferente el biodeterioro en un material que sea orgánico, como la mayoría de estas colecciones que estamos hablando hoy, pues las colecciones arqueológicas, o materiales inorgánicos como por ejemplo la piedra. Van a ser procesos diferentes porque estamos hablando de qué tantos nutrientes están disponibles para ellos. Y bueno, y si nos preguntamos de dónde provienen estos microorganismos, la respuesta es que ellos son omnipresentes. Están suspendidos en el aire, en el polvo, en el suelo, como nos presentaba la profesora Viviana, es una fuente muy importante de los microorganismos del suelo. Están presentes en nuestras manos también y en otros objetos contaminados. Entonces, cuando tenemos una colección o un museo donde recibe objetos de otros museos, pues hay una posibilidad muy grande de que estos vengan contaminados y que haya una contaminación ahí para nuestros objetos que puedan estar sanos, entre comillas. Bueno, y después de que ya tenemos su presencia, porque están en todas partes, es casi que inevitable, no podemos tener ambientes estériles, lo que sí podemos entender es cómo se da este proceso, cómo colonizan nuestros materiales para ver en qué momento podemos minimizar o interrumpir o prevenir este proceso de colonización. Vamos a ver entonces en este esquema, en la primera imagen vemos pues la presencia de estos microorganismos que se depositan sobre los materiales, ya sea porque los tocamos sin guantes, porque les dejamos restos de suelo al momento de almacenarlos,
al momento, porque están en el aire, en el polvo, porque no hay limpiezas adecuadas en el lugar donde están almacenados, hay muchísimas fuentes, se depositan sobre estos materiales. Si les damos las condiciones medioambientales adecuadas para ellos, específicamente humedad y temperatura, una buena temperatura para ellos, pues van a empezar a germinar. Encuentran como estas son las condiciones adecuadas, empiezan a germinar y a crecer. Y para crecer, pues deben alimentarse. Entonces empiezan a romper las moléculas que constituyen estos materiales, y son materiales orgánicos, pues mucho más fácil, tienen muchos más nutrientes para crecer, empiezan a romperlos, a metabolizar, al igual que nosotros, al alimentarnos, y como resultado de este metabolismo que realizan sus células, se van a producir ácidos, pigmentos, que son estos que nos causan las manchas que vemos en los materiales, y pues el efecto final, que sería esa alteración de los objetos, esos cambios indeseados en las propiedades de nuestros objetos, y que ahí es cuando decimos tenemos un problema porque cambió la consistencia, cambió el color, empezamos a ver manchas, y este es lo que conocemos como un proceso de biodeterioro. Entonces, conociendo todo esto, ya podemos pensar en qué parte podemos intervenir, limitando su presencia o haciendo que las condiciones medioambientales no sean propicias para que ellos arranquen a crecer. En algunos casos se puede pensar si cambiamos la composición de los materiales, aunque no, pues en el campo de la conservación no podemos cambiarla. Sin embargo, sí podemos pensar al momento de hacer, por ejemplo, restauraciones, no introducir materiales que puedan ser más nutritivos para ellos, pues para no favorecerles este proceso de crecimiento. Bueno, y ya después tenemos que pensar en cómo podemos reconocer el daño, que es una parte muy importante para, primero, detectarlo a tiempo y poder hacer algo a tiempo, y ya no cuando el efecto sea mayor y que ya no podamos hacer nada. Y segundo, para evitar que estos objetos que ya tienen un daño nos contaminen otros objetos que no lo tengan. Este reconocimiento del daño o estos indicadores de la actividad de los microorganismos van a depender del material. No vamos a tener indicadores iguales en un libro que en una piedra, por ejemplo. Y aquí vemos algunos ejemplos, bueno, y también del material y del tipo de organismos que está creciendo allí. Estos son algunos ejemplos de microorganismos en papel, que es como el material más frecuente con contaminación microbiana. Entonces, seguramente hemos visto estas manchas en nuestros libros viejos en la casa, y hay quienes dicen que les gusta oler los libros viejos, pero ya vamos a pensarlo dos veces al saber que pueden ser microorganismos. Tenemos aquí unos ejemplos de material arqueológico. Estos son textiles, a la izquierda y a la derecha. Vemos cómo los honguitos están desarrollándose en las fibras vegetales porque son muy nutritivas para ellas. Vemos ahí cómo están colonizando. En la parte izquierda inferior son unas plumas. También vemos como un material como un tipo polvo sobre las plumas. También son hongos colonizando en las plumas. Y aquí en el centro tenemos restos óseos, también con esta apariencia que pues nos da el indicio de que hay colonización microbiana. Bueno, ya cuando vemos esto, cuando somos encargados de una colección o en nuestra casa y encontramos este tipo de indicios de actividad microbiana, ¿cómo los estudiamos? ¿Cómo es este proceso de estudiar el biodeterioro justamente para conocer qué está pasando y poder dar una solución? Es muy importante que se haga un estudio completo y no dar como curas mágicas, porque depende mucho de los materiales, de los organismos que están creciendo, del ambiente donde se encuentran almacenados. En general, este es un proceso de diagnóstico de biodeterioro en colecciones que empieza por conocer el material, saber si estamos tratando con un material de origen vegetal, de origen animal, cuáles son las características de estos objetos, cómo son los indicadores, esto que nos indica que hay presencia de actividad microbiana en el material, hacer un buen registro, tomar muestras en medios de cultivo específicos para determinados microorganismos que pues, en el campo de la microbiología, quienes estamos conectados somos microbiólogos, sabemos que existen medios específicos para hongos, para bacterias. Estos son las cajitas de Petri con
con el agar, como la gelatina, para cultivarlos en el laboratorio y luego identificarlos ya con otras técnicas de microbiología. Después de conocer esos agentes, entonces ya sabemos quién está ahí, podemos hacer otras pruebas. Vi que estaban preguntando ahora. Claro que sí, al cultivarlos se pueden hacer muchas pruebas, por ejemplo, qué sustancias son efectivas para matarlos, para eliminarlos. Podemos conocer cuál es el efecto que están teniendo, si están produciendo pigmentos, si están produciendo enzimas que rompen los componentes de los objetos. Hay muchísimos estudios que podemos hacer después de aislarlos, de sacarlos de ese hábitat que tenían en nuestros materiales, para llevarlos al laboratorio y hacer muchas pruebas y poder dar una solución. Este es un ejemplo de un material en madera, también de un museo en Turquía, que tenía unas manchas que pues sospechaban que eran microorganismos, no estaba confirmado. Sin embargo, sí estaban muy acompañados de manchas de humedad, entonces ahí podíamos hacer, como asumir que probablemente podían ser microorganismos que estaban creciendo allí. Luego de hacer de todo el estudio microbiológico y de aislamiento de estos microorganismos, podemos ver aquí algunas imágenes de hongos que son, pues, digamos, los reyes del biodeterioro, los llamaría yo, porque tienen capacidad de adaptarse a muchos materiales, tienen un metabolismo que hace que se puedan alimentar de muchos compuestos que soporten altas humedades y bajas humedades, altas temperaturas, bajas temperaturas, son, digamos, muy versátiles, y por eso es que en estos estudios de biodeterioro siempre vamos a encontrar hongos, además que están muy presentes en el aire, entonces es una fuente muy frecuente. Entonces aquí tenemos imágenes de Aspergillus y Penicillium, que son hongos filamentosos que hacen pues parte del ambiente y que aquí empezaron a colonizar y degradar la madera. Este es otro ejemplo de un trabajo realizado por estudiantes de la Universidad Militar, a quienes tengo que hacer publicidad porque los biólogos de esta universidad se han interesado mucho por este tema del biodeterioro. Este específicamente se realizó en esqueletos y caparazones, que como nos mostraba Hernán, también es posible que en nuestras colecciones etnográficas podamos tener este tipo de materiales. En este caso encontramos levaduras que muchas veces hacen parte de nuestra flora natural de las manos, entonces podemos hacer asociaciones con mala manipulación de algunos ejemplares, por ejemplo, en los museos. Y en la parte de abajo vemos bacterias. Ahí vemos cómo se ve en la caja de Petri, en el cultivo y en el microscopio. Estas fueron en ejemplares de la colección de zoología, hongos, nuevamente hongos que están presentes en el aire, por lo tanto, pues su presencia no es rara, que se encuentren colonizando estos materiales. Y aquí otra de las estudiantes de biología también hizo una prueba para comprobar cómo estos hongos tienen la capacidad de degradar el pelo. En este caso podemos ver en la imagen inferior como el hongo, que es lo que está teñido con azul, está rompiendo la fibra capilar. Entonces, pues todo este es el efecto que pueden causar en nuestros materiales, en nuestras colecciones, por esa gran actividad metabólica que tienen ellos. Y bueno, ya para finalizar, quisiera mostrarles esta experiencia ya específicamente con restos óseos que realizamos con el Grupo de Investigación y Gestión del Patrimonio Cultural, gracias a una beca del Instituto Distrital de Patrimonio acá en Bogotá. Trabajamos con los restos óseos de la Hacienda El Carmen de Usme. Y bueno, aquí rápidamente, nuevamente agradecer a los estudiantes de la Universidad Nacional y de la Universidad Militar que nos acompañaron en este proyecto. Era un proyecto de recuperación de estos restos óseos de Usme. Siguiente, por favor. Que habían estado almacenados en muy malas condiciones durante años. Vemos cómo la humedad incluso había borrado estas etiquetas con las que se habían marcado cada uno de los individuos. Los materiales que se habían utilizado para almacenar, pues con el tiempo ya perdieron el efecto que se buscaba. Se utilizaban algunos materiales inadecuados. Vemos, por ejemplo, el uso de bolsas plásticas o en un ambiente húmedo, cajones de madera. Vemos aquí pues, también los indicios de la humedad. Les estábamos dando todas las condiciones a los microorganismos para que se desarrollaran allí, poca aireación, humedad,
bolsas plásticas que hacían como un microclima que a ellos pues les encanta para crecer allí. Los huesos no habían tenido un buen proceso de limpieza previa, entonces traía muchos restos de suelo y como sabemos pues en el suelo hay muchos microorganismos, tenían todo lo necesario y pues efectivamente empezaron a crecer allí. Esto hizo parte de un trabajo de una estudiante de la Universidad Militar, Lizeth Rusi, que caracterizó algunos de estos indicadores en hueso, que no es fácil, no es tan fácil como podría ser en papel, por ejemplo, que ya tenemos muy caracterizados como son estas manchas, estos indicadores de colonización microbiana. En hueso no es tan fácil, entonces fue todo un trabajo de identificar cuáles manchas sí podían corresponder al crecimiento de microorganismos. Aquí vemos algunas como manchas algodonosas de color negro, aquí habían algunas verdes, también como textura pulverulenta. Estos indicadores de color blanco que se parecen un poco a los que nos mostraba la profe Viviana en sus diapositivas, que también han sido muy asociadas a la presencia de bacterias y procesos de mineralización que realizan ellas en el hueso. Y bueno, después de hacer todo este trabajo de identificación de indicadores, de toma de muestras, también tratamos de ver qué había en el ambiente, qué había en el aire para hacer asociaciones, y lo que estaba creciendo en nuestros huesos pues también era lo que estaba en el aire. Bueno, pues aquí Lizeth pudo identificar diferentes microorganismos, en su mayoría hongos, que estaban muy relacionados con las condiciones medioambientales en donde se habían almacenado estos restos óseos. Aquí tenemos Chaetomium, Penicillium, Cladosporium y bueno, algunas bacterias también. Y bueno, ya después de comprender qué estaba pasando, cuáles eran las causas, cuáles son los agentes que nos están causando alteraciones en estos restos óseos, vino la parte de pensar en qué vamos a hacer para controlar esto, porque como nos decía la profe Viviana, pues es muy importante conservar estos restos para que puedan ser fuente de información para futuros estudios. Entonces lo primero que se hizo fue una limpieza, esto en conjunto con los arqueólogos, con el grupo de arqueólogos de la Universidad Nacional, acá en Bogotá, una limpieza, pues con todas las técnicas que trabajan los arqueólogos, con herramientas adecuadas. Decidimos hacer un tratamiento solamente con etanol a los restos que estaban más afectados, que tenían un deterioro muy avanzado con estos microorganismos. Es muy importante aquí considerar, para quienes estén interesados, que no se puede aplicar otros productos químicos que puedan causar como interferencias con los estudios moleculares, físicos o químicos que se quieran hacer en el futuro. Entonces, digamos que es un proceso que, como les decía, ahora no hay recetas, sino que debe ser muy específico para cada proyecto. Siguiente, por favor. En este caso limpiamos, desinfectamos solamente los más afectados y se hizo un proceso de realmacenamiento, porque pues de nada nos sirve desinfectar o tratar los huesos y que vuelvan a ser almacenados en unas malas condiciones. Entonces aquí cambiamos los materiales, sugerimos cambiar el medio ambiente, el ambiente donde se encontraban almacenados, con controles de humedad, temperatura, limpieza, bueno, y otras cosas, pues que esperamos que a futuro ayuden para la conservación de estos restos tan importantes. Siguiente, por favor. Bueno, muchas gracias. Profesora María Camila, muchísimas gracias por esa presentación, muy clara digamos, sus comentarios, sus apreciaciones y su experiencia. Invito también a la profesora Viviana a que nos acompañe, digamos, en este momento. Tenemos montones de preguntas, entonces sería muy importante tratar de responder cada una de ellas. Trataremos en la medida, porque ya el tiempo es un poco restringido, y ser muy precisos a la hora de responder estas inquietudes, porque son montones las que tenemos. Bien, algunas de ellas pues realmente ya las hemos mencionado, pues ya se han dado claridad, pero de todas maneras pues digamos, hacer digamos algunas precisiones en caso de que las tengamos que hacer. La profesora Viviana se encuentra por ahí. Sí, acá estoy. Ah, perfecto, bueno, muy bien, muchísimas gracias. Con relación a la exposición de la profesora María Camila, pues realmente manifestar que todo ese trabajo, esa experiencia en el tema de la conservación preventiva y los procesos de recuperación del patrimonio,
pues son fabulosos, pero son aterradoras precisamente para el trabajo de un curador en un museo, pues entonces bien complejo el tema. Pero bueno, vamos a comenzar con la profesora Viviana, posteriormente seguiremos con María Camila y finalmente con las preguntas que me tienen. Entonces, algunas de ellas pues llegan como anónimas, otras pues realmente llegan con sus nombres y pues trataré, digamos, de hacer referencia a todas. Nos preguntan, voy al menos a hacer dos, con relación a Viviana, ¿cuáles microorganismos han identificado en estas piezas u obras y cómo han intervenido estos en su conservación? ¿Se pueden cultivar y hacer algo con ellos con relación a los restos óseos a los que hacías alusión, profesora Viviana? ¿Y qué huellas pueden dejar qué huellas pueden dejar las patologías asociadas a microorganismos en el cuerpo? ¿Qué le podemos responder? Bien, con relación, voy a responder primero la segunda pregunta, que después la primera. Los microorganismos sí pueden dejar huellas en el esqueleto como tal. Y lo que nosotros podemos ver es la actividad propia del microorganismo con el tejido óseo. Es decir, podemos ver destrucción de hueso o formación de hueso dependiendo de la bacteria o pues el microorganismo con el que haya tenido la persona viva en contacto y con el que se haya infectado. Entonces sí hay varios microorganismos que dejan huella en el esqueleto. Como les decía, digamos, los más estudiados han sido las infecciones por treponema, de la cual la que más conocemos es la sífilis, pues que es más familiar en el ámbito no médico, es la sífilis, y la tuberculosis. Sí, son como dos patologías que se han estudiado mucho en restos antiguos, que tienen evidencias bien antiguas, que se ha hecho rastreo genético, se ha hecho rastreo también en restos óseos y se ha documentado muy bien pues, la existencia en la antigüedad. Y con respecto a los microorganismos que colonizan los huesos, lo ideal sí es hacer los cultivos, pues es tomar muestras y poderlos identificar, como nos decía María Camila. Lamentablemente hasta ahora no hemos podido hacer ninguna, yo tengo las muestras, pero no las he podido trabajar pues, por múltiples razones que tienen que ver con logística, con financiación, etcétera. Pero pues lo ideal sí es identificarlas para saber, pues como para entender de dónde vendrían y por qué están ahí, como nos está explicando María Camila. Muy bien. Otra persona nos pregunta por qué usar esas escalas que tienen parecidas a unas tablas de ajedrez. Se refiere un poco a las escalas que acompañan las fotografías. Enseguida damos respuesta brevemente a esa pregunta. Flavia Estrada nos pregunta por qué seguir usando el término de deformación craneana, por qué no usar el término de remodelación craneana. Esa es una segunda pregunta y, digamos, para terminar esta ronda, Karen Zapata nos pregunta cuáles son los problemas más comunes que tienen los investigadores a la hora de extraer los restos óseos dentro de las excavaciones. Y de pronto la conecto precisamente con otra pregunta y es ¿qué medidas de precaución debemos tener los investigadores al manipular no solamente los objetos arqueológicos como la cerámica, etcétera, y los textiles, sino los restos óseos? Bien, bueno, voy a ir para que no se me mezclen y para que se me junten algunos temas. Realmente no podría decir remodelación del cráneo, que es una deformación inducida voluntariamente que se hace y es voluntaria no por el individuo mismo que la tiene, sino es por el entorno que hace que su familia decida deformarle el cráneo, porque es una deformación que se tiene que iniciar desde temprana edad. Y es puede ser o modificación intencional del cráneo, que es la modificación de la forma que debería tener el cráneo sin ningún tipo de presión intencional, y por eso es modificación intencional, y nosotros lo trabajamos, bueno, el término se acuñó desde el principio como deformación del cráneo,
pero realmente pues es una modificación intencional del cráneo. Y es una decisión que se toma desde el comienzo, desde edades muy tempranas. Claro. Entonces, por eso no creería que remodelación sea como lo indicado. En relación a las precauciones para manipular los restos óseos, pues yo creo que la protección con tapabocas es importante. Y los guantes yo lo pienso dos veces, bueno, porque pues si bien uno puede contaminar el material con la flora normal que uno tiene en la piel, pues es una percepción y es por lo mismo como se da en el contexto del análisis del laboratorio de osteología, pues de bioarqueología. Digamos que nosotros a veces tendemos a trabajar con la mano desnuda porque así percibimos mejor mucha más información de la que tienen los restos. Y es algo que el guante no permite. Y para la protección de uno como investigador, pues bueno, se lava las manos. El problema es que ya le hice el daño a los restos óseos de acuerdo a lo que dice Camila. Eso. Entonces, sin embargo, no sé, pues la experiencia que tuve, sobre todo en México, fue pues, que ese impacto no era mayor, pues no se veía, no había un deterioro tan marcado y el hábito sí era manipular los restos así directamente. O sea, eso sí es, Sí, es sumamente habitual. Sí, esa es una pelea que yo siempre tengo con los arqueólogos, por lo que tú dices, porque pues, que es más fácil y se tiene más observación, más información con las manos. Sí he escuchado de personas que tienen de pronto problemas con el sistema inmune, como con las defensas bajas, y hay ciertos hongos que sí pueden afectar como las uñas o la piel. Claro. Entonces, bueno, depende de la persona, pues digamos, si fuera por los microbiólogos que somos un poco exagerados, les diríamos todo el tiempo tapabocas, guantes, gorro, pero sí, es como dependiendo del riesgo que sepa que tiene la persona, como uno vea los materiales y están muy contaminados, pues mejor protegerse. Sí, y en eso estoy de acuerdo, o sea, si uno ve naturalmente que los materiales están colonizados, pues uno ve que la textura cambia, la superficie cambia, el brillo del hueso cambia, entonces, pues ya uno dice, bueno, pues uso los guantes porque es necesario para protegerme. Sin embargo, pues es lo que te digo, o sea, mucha información está con el tacto. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo con estos planteamientos. De hecho, históricamente en la concepción de las personas se considera mucho de que los guantes, las medidas preventivas de los guantes y el tapabocas es para no contaminar o perjudicar los bienes patrimoniales. Sí, en parte, pero ante todo es un autocuidado que, digamos, la persona que manipula debe tener. Se han dado muchos casos, como bien lo plantea María Camila y la profesora Viviana, en el que hay personas que tienen defensas muy bajas y que realmente su vida se pone en riesgo precisamente cuando se manipulan objetos, y más si estamos hablando de restos óseos o objetos prehispánicos que durante mucho tiempo y durante muchos años estuvieron enterrados y que posteriormente llegamos a ellos y muchas veces no contamos con estas precauciones. Muy interesante. El tema de la escaleta, para responderlo, pues realmente es una escala que utilizamos los arqueólogos como referencia precisamente para que a través de una imagen la persona que haga lectura de la imagen pues pueda tener una referencia de las dimensiones que tiene dicho objeto. Inclusive a veces en algún momento cuando no se tiene una escala, aunque se debería mantener una escala por temas de la disciplina, pues muchas veces utilizamos una moneda o digamos ya en publicaciones muchas veces se emite el tema de la escala y se ponen las medidas como una ficha técnica. Bien, antes de volver con la profesora Viviana, pues vamos a darle también, porque hay muchas preguntas para María Camila. Nos preguntan, por ejemplo, cuáles son las recomendaciones
precisamente para el tema del almacenamiento de restos óseos. Muchas personas lograron ver una diapositiva donde aparecen unos restos óseos almacenados precisamente en unas bolsas completamente que parecen de aluminio, pero quisiera más bien que tú nos dieras esas explicaciones de cuáles son las recomendaciones precisamente para almacenar restos óseos. Bueno, la historia de esto esto fue una beca, entonces teníamos un presupuesto limitado para todo el estudio y para todo el trabajo de recuperación de estos restos. Hay una experta en conservación de restos óseos que tal vez la conocen, es Nancy Odegaard. Ella recomienda el uso de un material que se llama Marble Seal, y los restauradores, si hay restauradores acá lo conocen, el Marble Seal es un tipo de material así como metálico, que no es el papel aluminio, que ya vimos que no funciona en el tiempo, que se desbarata. Sin embargo, nosotros no teníamos los recursos para comprar el Marble Seal, que es como el material recomendado. Estas bolsitas que vemos acá en la imagen son un sustituto, digamos que no es específicamente ese material. Son bolsas de aluminio que se encuentran en el mercado, que tendrían, digamos que el mismo efecto del aluminio, pero es mucho más estable ese material, tiene la misma protección frente a la luz, regula un poquito como la humedad al interior de las bolsas y tiene la posibilidad de dejarlas con ventilación, que es un problema también que pasa cuando almacenamos con poca ventilación. Entonces, estas son bolsas sustitutas del Marble Seal, pero pues quienes tengan la posibilidad de conseguir estas bolsas, no sé si puedo escribir acá en el chat. Sí. María Camila, ¿y qué tal si lo conectamos precisamente con estas otras dos preguntas? Nos las hace Rosana. Muchas gracias a todos pues, por participar activamente en el chat. Dice, ¿hay algún criterio para clasificar ambientes contaminados con hongos en base en un estudio de unidades formadoras de colonias por metro cuadrado? Es una pregunta, pero también, digamos, nos pregunta Gloria García, primero felicitando, digamos, a las invitadas, y tengo una pregunta para la doctora, y es, ¿cómo se marcan los restos humanos para no generar deterioro? ¿Sería tan amable de darnos bibliografía al respecto? Bueno, la primera, que es con respecto a los microorganismos que están en el aire, como la carga microbiana del aire, no existe una norma, digamos, que nos permita clasificar, como, no sé, una norma internacional que diga un ambiente es bueno si tiene menos de tantas unidades formadoras de colonias. No existe en el campo del patrimonio. En la industria, digamos, en la industria de alimentos, de farmacia, sí existen estos límites, si de pronto la que me está preguntando es microbióloga. En patrimonio no existen estos rangos de clasificación. Lo que se ha recomendado es que cada institución conozca cómo es su carga microbiana en condiciones normales. Digamos, si yo sé que estoy manteniendo buena humedad relativa, buena temperatura, buenos procesos de limpieza, puedo conocer en mis condiciones normales más o menos cuál es la cantidad de unidades formadoras de colonias que existen en este ambiente. Y que esto se haga un seguimiento, ojalá mensual, hacer esos estudios mensual, para poder detectar en qué momento aumentó esta carga. Y ahí entonces pensar en qué pasó algo. La limpieza está fallando, el equipo que me controlaba la humedad está fallando, entró una nueva colección que venía contaminada y me aumentó la carga microbiana. Entonces, esa es una alternativa, y es conocer cómo son nuestros ambientes para poder detectar alteraciones cuando algo pasa. Y la otra, se me olvidó qué era. ¿Cómo se marcan? ¿Cuáles son ¿Cómo se marcan? Sí, para marcar. Bueno, aquí, pues en este trabajo que lo hicimos, no sé, profe Viviana, si tú tienes otro método, con los arqueólogos con los que estábamos trabajando, se habló del uso de la tinta china, de esto que hacen como corrector y encima escribir en los restos. Película fílmica, se le conoce. Muy bien. Dijimos, digamos que después de las discusiones de qué es más estable y qué no, se decidió en este caso marcar con un método reversible, también recomendado por Nancy Odegaard, esta experta, que no podría pasarte bibliografía porque fue un curso que ella dictó acá en Bogotá, y recomendó utilizar una mezcla de colbón, no sé cómo será el nombre, creo que es polivinil,
el colbón que usamos nosotros, mezcla Colbón. colbón, agua y papel, ojalá libre de ácido, impreso con impresora láser, pegado pues, con un pincel directamente sobre el hueso, de manera que pueda ser reversible. Si algún día quieren quitar esa numeración o algo, pues se puede con agua, se retira muy fácilmente. Ese fue el método que utilizamos. Muchas gracias. Tenemos más preguntas, ya pues digamos, vamos a ir cerrando. Lamentablemente no vamos a poder responderlas todas, pero digamos aquí tenemos un comentario de Rodrigo Calderón, que es una sugerencia: el material de almacenamiento de los restos óseos en Ciudad de México tiene algún registro de diagnóstico microbiológico, puesto que el cartón es una fuente de nutrición para los microorganismos y se debería tener ese registro para descartar riesgos de deterioro en nuestras muestras arqueológicas. Por supuesto, claro, esas anotaciones son válidas. De hecho, inclusive también es importante aclarar que realmente, digamos que de país en país también existen, digamos, métodos que a veces se diferencian. No lo digo puntualmente con el tema de restos óseos, pero ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de los manejos de los textiles. He encontrado grandes diferencias, digamos, a nivel, digamos, de nuestro continente, nuestra región, en donde algunas universidades y museos utilizan métodos distintos. No quiere decir que una, pues, realmente tenga mayor reconocimiento de la otra, todas son buenas, pero es muy importante también tener claro que al día de hoy se establecen unos parámetros, pero que más adelante, por ahí en unos 5, 10, 15 años, posiblemente existan otros, porque, digamos, las recomendaciones van a ser diferentes. Muy importante esa recomendación sobre el cartón, porque realmente es algo pues que realmente ya se ha ido cambiando, no solamente con el tema del manejo de los restos óseos, sino de otras colecciones. Entonces, valiosa el dato. Y yo quisiera agregar algo, Hernán, Sí, y es claro. que también, digamos, una de las claves, o sea, uno podría dejarlo en cartón siempre y cuando haga monitoreo. Ah, claro. Y el monitoreo es como una de las claves del Laboratorio de Sociología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pues las colecciones no son tan estáticas, no están tan archivadas, están disponibles para ser estudiadas, y pues hay pues una estructura académica que favorece que uno trabaje con esas colecciones, y uno mismo cuando las va revisando, pues si uno ve la caja deteriorada ya la cambia, pues es un monitoreo que favorece mucho. Claro. Y el medio ambiente igual, si tenemos un buen ambiente, el riesgo... Esto da perfectamente para no, más allá de un semestre, pues, y muchas horas de charla, pero bueno, digamos, una última ya pregunta para pasar a otras tres que giran en torno al museo, y es, ¿qué riesgos pueden tener los turistas, las personas que acuden a ciertos espacios, como en el tema de las iglesias o los centros, digamos, religiosos, donde muchas veces allí se depositan, digamos, unas criptas con unos restos? Entonces, ¿qué tan expuestas pueden estar las personas en este tipo de ambientes o espacios? Pues yo realmente creo que poco, porque la duración de la visita, a menos que sea muy extensa, y pues la exposición va a ser muy, muy, muy corta, pueden haber, sí, en el ambiente, pues microorganismos, sí, y depende de varias cosas, depende de la duración de la visita y de la condición inmunológica del visitante. Claro. Sí, y ambientes estériles, yo creo que ni en salas de cirugía encontramos. No. Sí, bien difícil. Sí, igual, opino igual. Sí, pueden ser lugares muy húmedos, de pronto, pues si la persona sabe que tiene un riesgo, pues mejor evitar. Igual, sí. Muy bien, listo. Nos quedan muchas otras preguntas. Nos saludan desde Uruguay, desde Argentina, desde España, desde México. A todos agradecerles por nos acompañaron durante estas largas horas. De todas maneras, quedan un par de preguntas en torno, digamos, al museo. Luis González nos preguntaba desde el inicio si con el Museo de la Universidad de Antioquia se pueden hacer convenios para procesos de intercambio, procesos de investigación. Por supuesto, todos los convenios son bienvenidos, se estudian entre ambas instituciones, entre ambas partes, y pues realmente de allí surgen convenios de cooperación precisamente para, digamos,
apoyar y fortalecer todo lo que tiene que estar relacionado con el tema del patrimonio. Natalia Sánchez también nos preguntaba sobre cómo se identifica un lugar para encontrar objetos arqueológicos. Pues realmente la disciplina arqueológica te da las herramientas precisamente para identificar esos sitios, si son domésticos, si son habitacionales, si son contextos funerarios. Realmente se hace una lectura sobre el paisaje y precisamente se hacen como una especie de sondeos, pequeñas perforaciones, donde el arqueólogo, el investigador, hace una lectura de los suelos para saber si ese sitio es potencialmente, digamos, arqueológico o puede tener restos con, digamos, evidencias humanas del pasado. Entonces, digamos que la arqueología opera de esa manera y se enfoca, digamos, dentro de muchos, digamos, sitios o contextos intervenidos por el hombre. Y por último, pues realmente también nos preguntan cuándo vamos a tener el museo abierto. Estamos trabajando fuertemente, digamos, en una reapertura. Lamentablemente las condiciones no han sido precisamente favorables. Todos sabemos la actual situación por la que atraviesa no solamente la ciudad, sino el país. Y realmente estamos tratando de buscar las medidas para garantizar que nuestros visitantes, como también el personal interno de la universidad, pues realmente tenga todas las garantías de salud precisamente para poder permanecer en estos espacios. Entonces, no tengo nada más, sino que agradecerle a todas las personas que nos acompañaron a lo largo de estos minutos y por supuesto a las invitadas que realmente estuvieron con nosotros muy amablemente hablando de sus experiencias, pero a la vez también respondiendo a las preguntas que se fueron alojando en el chat. También, digamos, por la invitación de participar en estos espacios y cada vez dar a conocer mucho más ese trabajo que venimos haciendo desde la academia, desde la investigación, desde los museos, desde las instituciones, para preservar y conservar nuestro patrimonio. No tengo nada más que decirles por el momento, simplemente muchísimas gracias. María Camila, muchísimas gracias. Profesora Viviana, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Bueno, y a todos los que se conectaron. Gracias. A todos, muchísimas gracias por permanecer. Habían varias preguntas relacionadas con la grabación de este encuentro. La grabación de los encuentros de Micromúa y de Enseño Porque Quiero las podrán encontrar en el canal de YouTube de @Educación Virtual. Pueden buscar así en YouTube de @ y allá les va a aparecer esta grabaciones de las diferentes estrategias que tiene de @Educación Virtual. Directamente todas las grabaciones de Enseño Porque Quiero pueden buscar así tal cual en Google, Enseño Porque Quiero, ahí les va a aparecer el micrositio de Enseño Porque Quiero y también les va a aparecer, si buscan en YouTube, Enseño Porque Quiero, les aparecen allí todas las grabaciones de Enseño Porque Quiero. Recordamos que Enseño Porque Quiero, al igual que Micromúa, son estrategias de apropiación social del conocimiento que en este momento están en convenio y que estamos preparando para el segundo semestre de este año un nuevo ciclo de charlas en compañía nuevamente entonces del museo, la Escuela de Microbiología y de UD @, y pues entonces próximamente nos podremos volver a encontrar en estos espacios. Los invitamos a estar muy atentos a las redes sociales, pueden buscar en Facebook también a UD @Educación Virtual, estar ahí atentos a las invitaciones de los próximos eventos y también pueden buscar en el portal de la Universidad de Antioquia el micrositio del museo donde también se va publicando información de nuevos encuentros. A todos muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Profe Viviana, profe María Camila, Hernán, muchas gracias y feliz día.